Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en esta media hora hablar de un aspecto central en la vida de la humanidad, el concepto de familia, que modifica, que cambia, que está en tránsito, que muta, pero no sabemos bien hacia dónde va. Lo que sí sabemos es que la familia que nuestros abuelos, nuestros padres concibieron es muy distinta de la que nuestros hijos y nietos van a concebir. Voy a saludar a Juan Carlos Saborano Carmona, Sabogal Carmona, que es docente colombiano, catedrático universitario, investigador, doctorando en trabajo social, que se ha especializado en el tema, lo trabaja y con él nos interesa hablarlo. Un gusto, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, al contrario. Por supuesto que la referencia de un colombiano dando cátedra en la Argentina nos llama a preguntarle por qué se vino al país y por qué eligió el corazón de la Argentina, este escenario mediterráneo en el que estamos. Mira, yo ya hace 15 años vivo en la Argentina y en Río Cuarto desde el 2018 trabajo en la universidad. Vine a estudiar, inicialmente me vine a estudiar y bueno, me he enamorado de este país. Aquí vivo con mi esposa, con mi hija, ya hace un tiempo, mi hija ya cumplió 13 años, así que bueno, hacemos vida en Córdoba. Bueno, le queda solamente el modo de hablar colombiano que no se le va. Sí, ya me lo han dicho. Bueno, la definición de trabajador social en Colombia es exactamente la misma que en la Argentina. ¿Abarcan la misma área de intervención? Mira, todas las unidades académicas, para el caso argentino, por ejemplo, están nucleadas en la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, y hay una Federación Internacional de Trabajo Social donde de algún modo se plantean unos lineamientos, unas competencias de lo que debe ser el trabajo social. Pero esto cambia en términos contextuales. Cada país y cada lugar tiene sus propias formas de comprender lo que es la intervención, y esto está también dimensionado en relación a las políticas sociales existentes, ¿no? Que sería como nuestro gran campo de intervención, a pesar de que también intervengamos en organizaciones no gubernamentales, estas diferencias se hacen evidentes. ¿Qué define un trabajador social? Se lo pregunto porque durante la dictadura en Argentina uno de los profesionales más afectados por la persecución, el exilio, hasta la desaparición y la muerte fue el mundo de los trabajadores sociales. El cierre de facultades ligadas con el trabajo social daba cuenta que molestaba mucho. ¿Qué hacen para molestar? Mira, esa es una pregunta interesante porque para el contexto de Río Cuarto, la dictadura cívico-militar implicó el cierre específicamente de la carrera. Nuestra carrera en Río Cuarto abre de vuelta en el 2013. Y esto, bueno, también gracias a gestión del Colegio de Profesionales y de profesionales comprometidos con la disciplina ahí en Río Cuarto. Bueno, el trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales, donde nosotros lo que hacemos es trabajar e intervenir en una mediación activa entre las políticas públicas, las políticas sociales y los sujetos con algún obstáculo para la reproducción cotidiana de la existencia. Entonces trabajamos con instituciones, grupos, familias, comunidades, con el fin de cambiar esa situación en la que se encuentra, ¿no? De algún modo de dar cuenta de esas demandas sociales y buscar cómo son posibles la satisfacción a través de recursos inicialmente que son parte del Estado y que hacen parte de un derecho, ¿no? Corríjame si me equivoco. Cuanto más pobreza hay, más trabajo tienen ustedes. Mira, esa es una gran paradoja y realmente tiene mucho sentido lo que dices. O sea, la finalidad sería que el trabajo social no existiese como
como disciplina, como profesión en relación a lo que tú planteas, ¿no? Pero cada vez tenemos más lugares de trabajo justamente porque se van profundizando las problemáticas y la pauperización en términos globales. Uh-huh. Y ustedes lo que analizan, evalúan es si la disponibilidad de los estados locales, provinciales, nacionales de recursos y acciones en políticas públicas destinadas a los sectores con problemas, ¿se conectan, llegan? ¿Ustedes analizan si lo que el Estado dice que va a hacer, se hace? Mira, eso depende del lugar que ocupes en la trama también, porque bueno, en nuestro caso somos un equipo de investigación. Uh-huh. Trabajamos en docencia y en investigación, que también es intervención social. Aunque en nuestro equipo también hay gente que participa, por ejemplo, la directora de niñez de Río Cuarto es parte del equipo de la cátedra, otra profesora trabaja en Cedronar, en el hospital, otra profe trabaja en el Poder Judicial, ¿no? Entonces como que hay distintos ámbitos de intervención que, bueno, en nuestro caso se nuclean a partir de la pregunta de cuáles son esos sentidos de las políticas y cómo se construye también ciertas ideas de lo familiar para poder nosotros también tener elementos que nutran la cátedra, que se sitúen en el contexto local, nuevo conocimiento vinculado a estas dimensiones. Ojalá esto redunde también en las prácticas de profesionales en la disciplina, ¿no? Es como la expectativa, y ojalá que en las políticas también sean consideradas estas discusiones y estas aproximaciones. Profesor, usted eligió, al menos en parte de su tarea investigativa, analizar cómo está modificándose el concepto de familia. ¿En qué marco, en qué contexto? Bueno, yo vengo estudiando la idea de las políticas hacia las familias para comprender de algún modo justamente cómo se dan esas intervenciones. Y para el caso situado de Río Cuarto nos interesa, justamente venimos como indagando en documentación, ¿no? Hay un proceso también de historización donde queremos ver cuáles son esas distintas políticas que en ese contexto se han dirigido a las familias, ¿no? También venimos haciendo entrevistas a sujetos de distintos ámbitos, como de Poder Judicial, algunas personas de distintos centros de práctica con los que nosotros intervenimos, ¿no? O sea, hospital, el Polo de la Mujer, Subsecretaría de Niñez, Infancia y Adolescencia, Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Trabajadores y trabajadoras sociales que están interviniendo, y ahora vamos a empezar trabajo con familias, también, porque queremos escuchar ese lugar también que tienen las familias en relación a estas intervenciones que nosotros vamos construyendo y reconstruyendo, pero nos interesa mucho también conocer qué dicen las familias en relación a estas intervenciones de profesionales de nuestra disciplina. El concepto de familia al que tradicionalmente hemos tenido como modelo, ese concepto, ¿hoy es necesario revisarlo? Pues mira, esto es algo muy importante en lo que señalas, porque también hay cierta concepción tradicional, patriarcal, de la idea de lo familiar, que se ha venido como nutriendo a través del tiempo a partir de una idea vinculada a la familia nuclear, conyugal y heterosexual, ¿no? Como un cierto modelo que se ha venido reafirmando tal vez con el proceso de industrialización, de modernización, de la encíclica Rerum Novarum, por ejemplo, o la última que era la Amoris Laetitia, que es de algún modo lo que plantea el Papa en relación al centro del lugar del matrimonio, resulta ser como un lugar central para pensarse lo familiar. Aunque, y desde nuestro equipo y desde la cátedra y también en muchos otros debates se está planteando también la pluralidad de
de la conceptualización de la familia, de lo familiar, ¿no? Entonces no existe un único o una única forma de ser o de venir familia, sino que hay multiplicidad de formas de entender lo familiar, y esta complejidad es fundamental para comprender también las transformaciones, los cambios, lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, ¿no? O sea, el matrimonio igualitario genera ciertas transformaciones, las tecnologías reproductivas también nos invitan a preguntarnos en relación a qué pasa con las familias hoy, ¿no? Estas son dimensiones centrales para pensar también la familia, lo familiar, ¿no? Que no solo se reduce a esa dimensión normativa, sino que tiene que ver con dinámicas socioculturales, ¿no? Tal vez los resultados del censo, cuando los conozcamos, nos develen que hay una mutación familiar que dé una transformación respecto de ese concepto tradicional que incluso ha sido impuesto por creencias religiosas, por patrones morales. Sí. Pues, lo discutíamos esta mañana en la radio y me parece que es importante recalcarlo, esta idea de que todos tenemos algo para decir en relación al concepto de la familia, ¿no? Como que nos consideramos sabedores de lo que es y no es una familia, ¿no? Cómo debe estar compuesta y cómo nos relacionamos, y esta es una buena cosa para pensar, porque no estamos habilitados para hablar del Bitcoin, o por lo menos si no llamas a un economista o alguien especializado en el tema, ¿no? O no sé, o física nuclear. Es un buen ejemplo para pensar estas discusiones, porque resultamos siendo todos y todas expertos en el tema de la familia. Y tiene otra complejidad. Sí. ¿Y qué es hoy una familia? ¿O qué se concibe hoy como una familia? ¿O cuántos tipos de familias hay? Claro, o sea, a nosotros nos ha servido mucho ampliar con otras categorías la misma conceptualización de familia, porque lo familiar viene a estar ligado justamente a estas dimensiones particulares de la procreación, ¿no? de la subsistencia, ¿no? de estos elementos vinculados al parentesco. Y hay una categoría que ha funcionado para pensar estas cosas, porque también explicita esas realidades, y es la de unidad doméstica. Y la unidad doméstica es algo que viene también de ciertas perspectivas antropológicas, ¿no? Incluso en la demografía también se estudia mucho esto, y tiene que ver con los grupos que acompañan el mantenimiento también de las actividades reproductivas. Entonces no necesariamente están vinculados por lazos de parentesco. Entonces esto nos permite ampliar esa dimensión también y dar cuenta de esas múltiples formas de organización familiar. ¿Nos puede dar un ejemplo, profesor, de esa unidad doméstica y de esos grupos que acompañan? Sí, claro. O sea, fíjense ustedes que la complejidad de la vida de hoy nos lleva a organizarnos de modos diferenciales. Entonces, fíjense ustedes que es muy común que en la casa materna o paterna alguien construya una pequeña casa atrás y algunos de sus hijos se vayan a vivir ahí, pero se puede sumar a esa familia un primo de la nueva esposa, o el mejor amigo de la hija o del hijo, ¿no? Que contribuye también con el presupuesto del hogar o con actividades domésticas, y no tiene un vínculo como nosotros lo concebimos de parentesco, ¿no? Entonces esta persona estaría dando lugar a esto que existe, ¿no? Que sabemos que existe y que complejiza un poco también esta dimensión para analizar. No, ya no sé familia de sangre necesariamente. Claro, esa dimensión de lo de sangre, como que ahora nos a pensar, la cuestión cultural nos atraviesa. Es algo sociohistórico, ¿no? Es algo que se va construyendo también, y el concepto se va construyendo. Y esto es importante de pensar, porque fíjense ustedes, y quienes nos están viendo, oyendo, ya sé, la dimensión de las crisis sociales son un elemento central para pensar justamente por qué el concepto de familia resulta ser central. Si ustedes se van dando cuenta,
se apela a la categoría de familia en momentos de crisis sociales. Y esto es muy importante porque fíjense que 2001, por ejemplo, nos trae a colación el tema también de el plan de jefes y jefas de hogar, por ejemplo, ¿no? Que resultó ser muy relevante para el contexto argentino de aquel periodo. Y también tenía una idea justamente de algo centrado con lo familiar. Entonces nosotros, en nuestro equipo de investigación, nos preguntamos justamente sobre estas dimensiones de ese lugar de la política, y también ese lugar de la política que también incide en esas formas en las que se nombran, ¿no? ¿Cómo se define un matrimonio, no? Define esta idea de lo familiar, transforma lo que nosotros empezamos a entender por familia. Y la idea es que sea un concepto más amplio, más inclusivo, ¿no? Como que nos habilitemos a pensar en esa diversidad de conformaciones de lo que es y no es una familia. Sí, incluso ha servido este concepto de unidad doméstica que usted alude como red de contención social ante la crisis, ¿no? La ayuda próxima, la ayuda cercana, que le ha permitido en un escenario económica y socialmente muy adverso a muchos sobrevivir. Coincido plenamente con lo que señalas. Estas redes de ayuda mutua son centrales justamente porque amplifican de algún modo esos vínculos y esas relaciones para acceder a recursos, ¿no? Tanto materiales como simbólicos. Los vínculos que se pueden construir, consolidar entre vecinos y vecinas y esa gente que tenemos próxima también habilitan nuevas formas también de acompañarnos en esos duros momentos también de la vida, en las buenas y las malas, ¿no? Porque esto no es una cuestión solamente vinculada a lo afectivo, sino que también hace parte de esa tensión entre el conflicto y el afecto de algún modo que nos atraviesa como humanos. Profesor, ¿usted cree que hoy la familia está más atomizada? Aquella idea de los Campanelli, todos juntos en una mesa, comiendo los domingos, hoy somos átomos dispersos, es mucho más difícil de constituirla, es propio de los signos de los tiempos. Yo creo que lo que sucede es que es como que es diferente, ¿no? También tenemos cierta idea de algún lugar de origen, de alguna construcción que se hace referencia a los abuelos y cómo nos cuentan y nos narran sus historias de cómo lo vivían y siempre sí. el pasado fue mejor, ¿no? Pero creo que nos vamos adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Todas estas novedades nos generan incertidumbres y tal vez lo nuevo sea estas nuevas formas o la visibilización de formas familiares que ya existían, ¿no? Que tal vez no tenían esa publicidad o ese reconocimiento, pero que hoy las empezamos a hacer o las empezamos a notar. Hoy se habla mucho del concepto de familia ensamblada, dos familias solapadas, son dos familias conviviendo, es una nueva familia, la familia ensamblada. Ese concepto todavía no ha permeado en la sociedad, ¿o sí? Yo creo que sí, yo creo que es algo que se va viendo más en lo cotidiano. Es obviamente una familia porque esto impacta en términos de el compartir el fogón. Al final ese ejercicio de nuestros ancestros, quienes compartían el fuego y buscaban el alimento, era la primera organización de las tribus y lo que fue la familia, ¿no? Y hoy también resulta ser de algún modo una forma en la que nos organizamos y construimos también sentido en nuestras vidas. Aporte económico fundamental, ¿no? para esa reproducción cotidiana. Usted me hablaba de nuevas familias, de nuevos elementos, caracterizaciones. Hoy incluso una persona que vive con una mascota sola puede entenderse como una manera nueva de concebir la familia. Mira, se habla de hogares unipersonales. Sí. Son hogares, son familias, o sea, el vínculo y las relaciones se producen, ¿no? Y los afectos que se construyen con las mascotas son fundamentales, ¿no? También hacen parte de nuestras vidas, pero como te decía en otro momento, es importante considerar que no son humanos, no son
como nosotros, como nosotros, y eso de algún modo es importante. ¿Y por qué creen que algunos humanizan las mascotas para no...? Porque hay un rechazo en cierto sector de la población porque fracasó el modelo hacia la familia tradicional. Mira, pues incluso uno ahora escucha debates en relación a si la imposibilidad también de sostener o de construir estas familias vinculadas también a los hijos o a generar una prole, de algún modo podría ser posible a través de, bueno, tener sus mascotas y animales, ¿no? Pero, bueno, son cosas en transformación, no es lo mismo, ¿no? Un niño y una mascota no es lo mismo, por más afecto y más vínculo que tengamos, son cuestiones diferentes. Nosotros no negamos, por lo menos en mi caso, no negaría ese vínculo de afecto, pero no es lo mismo, o sea, no se pueden construir, existen en algunos lugares del mundo ahora que se habilita la herencia a una mascota. Sí, sí. Pero bueno, entendiendo y desde el marco profesional desde donde yo me desempeño, no tiene ningún sentido en términos de entender justamente las problemáticas sociales que existen y la situación particular en la que viven un montón de personas, ¿no? También hay que darle a todo su debido contexto. No es un juicio moral, me parece que es una cuestión más como de cierta racionalidad en torno también a administración de recursos escasos de algún modo. Cuando transitaba, ya hace unos cuantos años, varias décadas, la educación secundaria, el nivel medio, recuerdo que había una materia que se llamaba instrucción cívica y uno de los primeros apartados que nos incorporaban eran que la célula básica de la sociedad era la familia. ¿Lo sigue siendo hoy? ¿Cuál es la célula básica de la sociedad? Mira, justamente el domingo se celebraba el 15 de mayo, el Día de la Familia, según la UNESCO, esta organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y Naciones Unidas, el año 94, celebró el Año de la Familia, justamente con este concepto básico o esta idea central de que la familia es la unidad básica de la sociedad. En el 2024 se espera también que se pueda seguir pensando justamente sobre esta discusión de si la familia es o no es y por qué tenemos que darle lugar a las políticas y poner en el centro del debate a las familias. Yo sigo pensando que la familia está implicada en un contexto social, así que hay que mirar más allá de los sujetos individuales a esa red de relaciones, ¿no? O sea, es importante considerar que no es, las problemáticas sociales no se resuelven sobrecargando a la familia unidad doméstica o a las mujeres madres con esta división sexogenérica que se sigue reproduciendo en las políticas. Y hay que ampliar la mirada en términos también de fortalecer las políticas educativas, ¿no? Las políticas de salud, las políticas que permitan inclusión al trabajo y que habiliten también esa conciliación entre trabajo y familia, de algún modo. Tiempo atrás dialogamos con un profesor madrileño, catedrático economista que vino a la Argentina a hablar sobre la crisis del capitalismo. Y lo acabo de conectar con lo que usted nos decía. Puede que el avance del capitalismo con sus demandas ligadas al consumo haya sido el principal responsable de romper la familia tradicional. Hoy se nos demanda, como integrante de esta sociedad, ser productivos y consumir, y eso se puede hacer desde el individualismo más que desde el concepto familiar. Mira, estos días, y me di cuenta que la semana pasada entrevistaron a Sofía Navarro de APECAF, ella está en nuestro equipo de investigación, y estuvieron hablando de un concepto que es central para esta discusión, es el tema del cuidado y el trabajo doméstico en general. En el capitalismo hay un desconocimiento de lo que es el trabajo reproductivo, que es fundamental para que la sociedad capitalista pueda seguirse reproduciendo. El trabajo reproductivo, el trabajo de los cuidados, cuidatoriado lo están llamando algunos autores hoy,
hace parte de algo que es necesario hacer visible en este momento para no caer en esta lógica tan individualista también, ¿no? El trabajo doméstico resulta ser central y la categoría de cuidado es fundamental para poder pensar lo familiar hoy. La responsabilización de quién se hace cargo de los abuelos, ¿no? ¿Quién se hace cargo de los niños? ¿Qué pasa con ciertas discusiones que a veces dejamos de lado, ¿no? Y para finalizar, profesor, es muy interesante, es para seguir hablando largo y tendido. Usted me dijo en la entrevista radial que citó que el concepto de familia Ingalls tenemos que olvidarlo, ya no existe más. Si bien era una ficción, bajaba pautas de organización familiar muy fuertes. ¿Por qué no existe ese concepto? Claro, cuando te hablaba de eso, traía a colación que, bueno, para el contexto de Río Cuarto, María Rosa Carbonari o de Córdoba, de la provincia en general, Mónica Girardi, Dora Selton, Sonia Colantonio, investigadoras que han trabajado sobre el tema de la historia de la familia, ellas evidencian de algún modo que hay un supuesto de cierta familia nuclear mediterránea, ¿no? Que nos trajimos una importación de un concepto que se especula que en Latinoamérica se trajo tal y como venía planteado allí, pero la cuestión es que hubo un sincretismo, ¿no? Un mestizaje con otras prácticas culturales que habilitó otras configuraciones de lo familiar. Por lo tanto, esa idea de esa familia blanca, europea o patriarcal, de algún modo es, podríamos decir, no una ficción, sino que está vinculada con otras configuraciones de lo familiar que preexistían en la América y aún siguen existiendo y que son parte también de esas nuevas... o más bien, esto de nuevo no lo es, esto existía y lo estamos viendo hoy, más bien, ¿no? Y lo estamos evidenciando hoy. Bueno, configuraciones de familiar, formas familiares que nos atraviesan. Sí, habrá que, como sociedad, si queremos evolucionar, no plantarnos de manera conservadora en la defensa irrestricta de esa familia, que no era que no tenía problema, era un modelo que era ideológico para organizarnos, ¿no? Socialmente, pero incorporar esas mutaciones y que todos tengan plenos derechos, se tenga una familia tradicional como referencia o no, me parece que es el desafío que se viene. Ha sido un placer escucharlo, profesor. Esta es una cuestión que para nosotros en la formación de trabajadores y trabajadoras sociales es central. Nos interesa dar cuenta de esas familias de origen de las que venimos, para no proyectar esas formas familiares cuando nosotros pensamos las intervenciones. Así que agradecemos muchísimo estos espacios para poder compartir estas reflexiones. Cuando avancemos en el proyecto, sería interesante poder compartir nuevas cosas, claro que sí. Con todo gusto, profesor, estamos atentos a los resultados de ese trabajo. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Guillermo, un abrazo. Muy amable. Es muy interesante el concepto de familia, redefinirlo, revisarlo y también reconfigurarnos nosotros, los que venimos con una tradición muy fuerte respecto no poner obstáculos, barreras, límites a las necesidades de las nuevas generaciones, cómo van a concebir a la familia del presente y a la del futuro. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.